Roberto Emilio Godofredo Arlt, más conocido como Roberto Arlt, fue un novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino, considerado como uno de los escritores albicelestes más importantes del siglo XX, en especial por El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas y El amor brujo concerniente al ámbito novelístico, junto con importantes estelas en el teatro, con obras como 300 millones, La isla desierta y en la prensa argentina con sus variopintas Aguafuertes, que se publicaban semanalmente en el diario El Mundo. La figura de Arlt se mantuvo principalmente a la sombra o a la vanguardia literaria durante gran parte de los años 40, 50 y a principios de los años 60, cuando su obra experimentó un resurgimiento progresivo gracias a la tarea de críticos como el fallecido Riccardo Piglia. La literatura arltiana posee matices fundamentalmente lúgubres. Sus personajes suelen ser idealistas afines con el filomarxismo, como en el caso del personaje del astrólogo en Los siete locos, y otras no tanto, como por ejemplo los empleados de la empresa naviera en La isla desierta. Abunda en su obra la miseria humana y los paisajes sombríos y descuidados, como los que retrata permanentemente en la contrastante Buenos Aires de principios de siglo. Expulsado de la escuela a los 8 años, Arlt se volvió autodidacta. Escapó de su hogar a los 16 años de edad haciendo labores de pintor, mecánico, soldador y trabajador. Entre 1920 y 1930 se acercó al grupo Boedo, el cual publicaba en la editorial Claridad y se reunían en el café El Japonés. En 1920 escribió su primera novela, El juguete rabioso, a la cual le iba a poner inicialmente como título La vida puerca, pero en esa época Arlt era secretario y amigo de Ricardo Giraldes, quien le sugirió que el nombre original La vida puerca sería demasiado tosco para los lectores de ese tiempo. La obra de Roberto Arlt fue criticada durante la primera mitad del siglo XX. Hoy, líderes de opinión fundamentales de la literatura argentina cuentan cómo su obra ha llegado a ser un referente de trascendencia internacional. Abelardo Castillo, por ejemplo, dice que Arlt significa una lectura obligada para por lo menos las 2 últimas generaciones de escritores argentinos, pues redefinió lo temático, lo lingüístico y la relación entre artista y época. Otros como Guillermo Sacomagno lo colocan a la altura de Domingo Sarmiento, Lucio Mansilla, Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, algunos de los cuales confesaron su admiración por el autor. Para el escritor y crítico literario Riccardo Piglia, Arlt inauguró la novela moderna argentina con su estilística nueva. La narrativa de Roberto, desde la primera mitad del siglo XX, instaura, como Borges, un paradigma literario que influyó en la narrativa argentina de su época y en la contemporaneidad. La locura, la marginalidad, la humillación, la traición, la conspiración política y la invención técnica fueron los principales temas de toda su narrativa. Sus ficciones tienen como escenario principal a Buenos Aires y como protagonistas a personajes de la clase media ante la inminente guerra mundial durante las décadas de 1920 y 1930. También se dedicó al teatro y sus obras fueron puestas en el Teatro del Pueblo. Ocupó un lugar excéntrico en el campo literario y si bien su narrativa incorpora el lenguaje coloquial, su estilo no fue el del realismo tradicional, sino que estuvo próximo a la vanguardia histórica con su impronta expresionista, pues creó una estética del grotesco y realizó una exploración del fantástico. Desde esta perspectiva original, Arlt logró un aporte renovador de gran trascendencia en la historia de la literatura argentina y universal.